Pulso Informativo. Las noticias que mueven el día en Honduras y el mundo y todo lo que debes saber lo encuentras aquí, en Portada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a En Portada. Les saludan Germán Briceño y Julia Murillo con las noticias más importantes del lunes 9 de marzo del 2020. El gobierno italiano extendió hoy las medidas de aislamiento del norte del país a toda la península para intentar contener el coronavirus, que ya ha dejado 463 muertos, y estudia también pedir a Bruselas que se le conceda mayor margen de desviación del déficit, que se suma a la ya solicitada porque el impacto económico será muy significativo. Las escuelas y universidades seguirán cerradas hasta el 3 de abril y se suspendieron todos los eventos deportivos y se prohibieron las concentraciones públicas. Además, España superó este lunes el millar de casos del nuevo coronavirus, con 1.204 infectados y 28 fallecidos, según el último balance del Ministerio de Sanidad, que también anunció el cierre de escuelas en la región de Madrid. En un día, el país dobló el número de afectados por esta epidemia, desde 589 el domingo a más de 1.000 este lunes, y las autoridades sanitarias declararon como zonas de transmisión comunitaria alta las dos regiones más impactadas, Madrid y 2 ciudades del País Vasco. Y en los Estados Unidos, siempre en referencia al coronavirus, 2 legisladores de ese país que tuvieron contactos cercanos recientes con el presidente Donald Trump anunciaron el día de hoy que habían decidido ponerse en cuarentena por propia voluntad tras haber estado expuestos al coronavirus en una conferencia conservadora realizada a finales de febrero. Los políticos habían estado en contacto con una persona que dio positivo por el nuevo coronavirus durante la conferencia conservadora el mes pasado. Ninguno de los dos dijo tener síntomas actualmente de la enfermedad. Un crucero con más de 3.500 personas y al menos 21 casos de coronavirus detectados a bordo atracó este lunes en un puerto de California para comenzar un complejo proceso de desembarque que tomará algunos días. El barco atracó en el puerto de Oakland, vecina de San Francisco. El Grand Princess estuvo detenido frente a la costa de San Francisco durante 4 días, mientras las autoridades intentaban descifrar cómo llevar a los pasajeros a tierra sin peligro de propagación del virus. Y en Canadá se informó el día de hoy de la primera muerte de un paciente afectado por el nuevo coronavirus. Es un anciano que vivía en una residencia para la tercera edad en la provincia de Columbia Británica, en la costa del Pacífico. El anuncio se produce horas después de que las autoridades sanitarias advirtieran de la existencia de un brote infeccioso en una residencia de ancianos de la provincia, que es uno de los principales focos de casos detectados en ese país. Y en las noticias nacionales, 4 de los 6 casos sospechosos por coronavirus fueron descartados por el gobierno al dar negativo en las pruebas médicas. Los otros 2 permanecen en autoaislamiento y no cumplen la definición de caso, según informaron las autoridades. El presidente Juan Orlando Hernández ratificó anoche que en Honduras aún no hay casos confirmados por COVID-19, pero advirtió que es una amenaza mundial y podría llegar al país en horas, días o semanas, por lo que la población debe prepararse. Y precisamente en ese tema de la preparación, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos activó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Esto para coordinar a nivel institucional las medidas preventivas ante la amenaza por el COVID-19 o coronavirus, entre ellas la vigilancia epidemiológica y las preparaciones para una respuesta ante posibles casos en Honduras. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, informó que durante la semana epidemiológica número 9 se confirmó la muerte de un menor a causa del dengue grave, con lo que suman ya 9 los decesos por la enfermedad registrados en lo que va del 2020. Y en otras noticias, el Consejo Nacional Anticorrupción firmó hoy un convenio con la Asociación de Municipios de Honduras. Esto para la capacitación de alcaldes y personal municipal en la prevención y combate a la corrupción. También los representantes del CNA se refirieron a las denuncias contra 30 alcaldías y lamentaron que el Ministerio Público no haya procedido contra ellas. El CNA también anunció que abrirá una investigación en el proyecto habitacional Bosques de Santa María en el sector de La Tigra en Tegucigalpa. Esto a pesar de no tener denuncias formales, pero se basan en las denuncias hechas por los ambientalistas. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO anunció que la alerta verde se mantiene activa en los departamentos de Gracias a Dios,
Colón, Atlántida, Lloro, Islas de la Bahía y Cortés, por el remanente de la masa de aire frío que afecta al país. Una masa de aire frío que continúa dejando lluvias en diversos sectores del país, por lo que se mantiene la alerta. Y en el campo de los deportes, el mediocampista hondureño Jesús Marcelo Canales del Motagua, vigente líder del torneo Clausura, sufrió el día de hoy un accidente automovilístico en la carretera del norte en la ciudad del Progreso. Los primeros reportes indican que el futbolista de los azules impactó su vehículo contra un caballo en el momento que se trasladaba rumbo a Tegucigalpa. Tras el choque, el volante catracho de 29 años fue atendido por voluntarios y luego llevado a un hospital para recibir atención médica. El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez ordenó una investigación en el Departamento de Migraciones y en el de Identificaciones tras el escándalo desatado en su país por el ingreso con pasaportes falsificados Ronaldinho Gaucho y su hermano en prisión desde el viernes. El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, quien hizo este lunes ese anuncio, explicó que se trata de detectar posibles irregularidades en estas instituciones que están al margen del trabajo de la Fiscalía. Y para terminar, el campo deportivo y siempre referente al coronavirus, el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund se disputará el día de miércoles en París a puerta cerrada, esto debido a la epidemia de la enfermedad en Europa. La FIFA también señaló el día de hoy que aplazó los partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2020, esto para la Confederación Asiática por, obviamente, la enfermedad. En Italia se suspendieron todas las actividades deportivas y en Costa Rica también se tomó la decisión de jugar los próximos partidos sin público. Recuerde que la ampliación de esta y otras noticias las puede ver en www.laprensa.hn. Muchas gracias.